Hola mis queridos amigos, muy buenas tardes. El Ágora es transmitido desde la suertuda ciudad de Orizaba y a 14 municipios, entre ellos el municipio de Córdoba. Y digo Orizaba suertuda, pues escogieron un buen alcalde que los ha sacado de muchísimos líos y ha hecho crecer esta querida ciudad hasta alturas insospechadas. No soy barbero. Y va la aclaración. Gracias a los pantalones de su alcalde no tienen policía estatal y tránsito pertenece al municipio. Y las multas son baratas, son normales. En cambio, en mi querida ciudad de Córdoba, alcalde y empresarios son valemadristas. Nos metieron, iba a decir a huevo, pero es bueno, nos metieron a fuerza a la policía estatal y tránsito se le quedó al gordo del gobernador y subió las multas mínimas a más de 1,000 pesos y las máximas arriba de los 10,000. Y nadie se queja. En verdad que la gente de huevos se acabó en mi querida ciudad de Córdoba. Y a pagar, hijos del maíz, no les queda otra. El gobernador Javier Duarte es cordobés y como necesita más dinero para robar, pues lo primero a los que les roba es a los de su ciudad, que es la ciudad de Córdoba. Porquería de alacranes malparidos en Córdoba. Desde el gobernador, el de justicia, el de desarrollo económico, todos ellos son una bola de ladrones. Y les mando una trompetilla desde aquí. Bueno, pues hoy hemos preparado y estudiado un tema controversial en nuestra historia. Lo hacemos con el fin de que vean que la historia que aprenden en las escuelas, en los libros de texto que da el gobierno, es una verdadera mentira. Y eso es lo que has aprendido, mentiras. Así es que el tema de hoy es de importancia. Se llama Porfirio Díaz, más brillo que oscuridad. Saludo con mucho cariño a don Gerardo, ¿cómo está usted? Mucho gusto, es que está usted más lejos. Primero, a don Víctor Loyo. Don Celso Noval. Bienvenidos. Don Gerardo Revueltas, Víctor, ¿cómo está usted? como siempre. Y Porfirio Díaz, que gobernó de 1884 a 1911, es el mejor presidente que hemos tenido. Gobernó 27 años por un lado y en total fueron 31. Y en su tiempo, México era de los países que gozaban de mayor prestigio en lo que entonces se llamaba el concierto de las naciones civilizadas. Era lo que había en esa época. El peso mexicano tenía solidez y se aceptaba en todo el mundo, no como ahora. Y se aceptaba junto al dólar americano, junto al marco alemán o la libra esterlina. Se hablaba con admiración del avance de México y su presidente era universalmente respetado. 100 años acaban de cumplir de la muerte de don Porfirio y da miedo comparar el México de don Porfirio con el de Peña Nieto. Vale la pena preguntar cuál ha sido el fruto de los gobiernos priistas que obedecen a los gringos. La frase más famosa que dijo don Porfirio, ¿cuál fue, don Víctor? Pobrecito de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Así es. Primero veamos a Porfirio Díaz. Tuvo su primer periodo en 1876 y empieza a parar la destrucción de México y a reconstruir el tejido social. Fíjense que era masón y se hizo respetar por la masonería de los Estados Unidos y logró atraer inversiones. También tuvo estrechas relaciones con Francia y con Inglaterra. Así es que empecemos con su historia. Don Gerardo, le toca a usted. Bueno, todo el mundo lo conocemos como Porfirio Díaz, pero realmente el nombre es José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Y nace un 15 de septiembre de 1830 en la ciudad de Oaxaca. Fue el sexto hijo de 7 que tuvo José Faustino Díaz, como se llamaba su papá, un señor criollo y origen español, y Petrona Mori, con algo de sangre india mixteca y un poco de sangre vasca. Asturiana, ¿no? O asturiana. Sí, asturiana. Asturiana, perdón. Y en el verano de 1833 muere su padre debido a una epidemia de cólera, ¿sí? Quedando huérfano de padre. Y la familia, que eran propietarios de un mesón frente al templo de la Virgen de la Soledad, que alojaba viajeros que iban a comerciar a la ciudad de Oaxaca, bueno, pues
Resulta que después de que muere el padre ven que ya no es rentable, finalmente lo venden y y adquieren un solar, el solar del Toronjo que le llaman, en la misma ciudad de Oaxaca. En el 35, don Porfirio ingresó a la escuela Amiga, así se llamaba, que institución educativa controlada desde luego por la parroquia, como eran todas las instituciones educativas en aquella época, las controlaba prácticamente sobre la Iglesia todo para Católica. los más pobres, ¿no? Que Así no tenían otra manera de educarse. Así es. Y bueno, y desde ahí empezó ahí aprendió a leer y escribir. Desde luego tenía un tutor, don Porfirio, que era primo de su papá, que se llamaba José Agustín Domínguez Díaz, que era sacerdote y que posteriormente llegó a ser obispo de la Antequera, o sea, de Oaxaca. Y él le recomendó precisamente a su madre que ingresara a su hijo al seminario tridentino de Oaxaca, con el fin de que se formara para sacerdote y desde luego tuviera los estudios de bachillerato, que en aquella época era secundaria y preparatoria. Entonces, bueno, don Porfirio escogió un bachillerato en artes. Durante 3 años estudió física, matemáticas, gramática, lógica, retórica y latín. Y en esta última fue donde destacó muy favorablemente. Tan es así que uno de los maestros del seminario, que se llamaba Marcos Pérez, lo contrató para dar clases de latín a su hijo. Y poco a poco don Porfirio, el joven Porfirio, se hizo amigo de don Marcos, que era, por cierto, masón, y un maestro también del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, famoso por ser un semillero, según la Iglesia Católica, de herejes. En aquellos días el director del instituto era nada menos que, ¿quién crees? Pues Benito Juárez García, que todavía, y Porfirio, que todavía era seminarista, pues pronto empezó a conocer las obras de los clásicos, las ideas liberales, y también comenzó a asistir a las reuniones que hacían intelectuales y masones. Ahí inició realmente su relación con Juárez, en ese ambiente, y no pasó demasiado tiempo para que decidiera dejar la carrera eclesiástica y tomara la carrera de leyes, que es algo poco conocido, que es en México, mucha gente lo sabe, de que él estudió leyes. El cambio, desde luego, significó alejarse de la iglesia y por consiguiente romper la relación con su tutor, que era el sacerdote y además era su padrino. Obispo de la diócesis. Que entonces ya era el obispo de Oaxaca. Así es. En ese ambiente, claro, con la clara influencia juarista, Porfirio se definía ya como liberal. Él ya se consideraba un liberal más. Y acudía también a reuniones a casa del gobernador en aquella época, que se llamaba Antonio de León, cuando se realizaban reuniones de la logia masónica, en las que desde luego estaba su maestro, estaba Marcos Pérez y desde luego Benito Juárez. Es interesante saber que, bueno, por don Porfirio alcanzó el máximo grado masónico, que es el 33. Porfirio por fin terminó sus estudios de Derecho, pero antes de que se pudiera recibir, pues atravesaron las armas en su camino y nunca más las dejaría. Empezó por defender el plan de Ayutla, que advertía sobre los peligros del poder recayera de manera tan absoluta en un solo hombre, ¿no? Y qué controversico es esto, ¿no? Sí. Díaz combatió desde luego también al frente de las tropas hasta que Antonio López de Santana fue totalmente expatriado. El general Díaz, también no sé si lo sepa muchos, pero la gente se casó a los 36 años con Delfina, y Delfina no era ni más ni menos que la hija de fuera de su matrimonio de su hermana Manuela. Delfina había nacido una relación extramatrimonial con un médico de la alta sociedad oaxaqueña y que se llamaba Manuel Ortega. Y esa relación se dio porque al quedar huérfana Delfina, pues lo acogió mucho Porfirio Díaz, ¿no? Con este matrimonio Porfirio llegó a tener 8 hijos, pero solo sobrevivieron 2 de ellos, Luz Victoria y Porfirio. Y Delfina murió desde luego unos días después de parir a uno de esos pequeños que se murieron. Entre ellos hubo unos gemelos,
etcétera, pero bueno, finalmente se murió. Luego su segunda esposa fue gente de la alcurnia de la Ciudad de México, de las grandes familias, se llamaba Carmen Romero Rubio, que lo acompañó hasta su muerte durante la mayor parte de su gobierno, hasta su exilio. No sé si a mí me gustaría comentar que, por cierto, los hijos que tuvo con Delfina fueron los únicos, ya que con la Romero Rubio no pudo tener hijos porque ella era estéril. Pero, sin embargo, ella fue la que cuidó a todos los hijos de Porfirio Díaz. Así es, sí, a los tres los acogió como propios. Así es. Porque había una primera que tuvo con una indígena de Juchitán, Juchiteca. No, era una compañera de armas. Bueno, yo tengo entendido que era una indígena Juchiteca que se llamaba Amada, por cierto. Sí, así es. Que después voy a referir algo muy especial porque de Amada no tuvo nada, desgraciadamente, en la vida esta señorita. En fin. Bueno, adelante, don Gerardo. Después de contraer nupcias con Porfirio Díaz en el 81, cuando apenas tenía 17 años, Carmen, desde luego que no tuvieron hijos, como lo decía Víctor, pues los crió como si fueran suyos, se preocupó por ellos siempre estuvo al pendiente de sus hijos, ¿sí? Y bueno, y ella se hizo cargo de ellos. Pero también se sabe, aparte de esta hija que dice Víctor, que fue antes de casarse, pues tuvo otros amoríos pasajeros en su juventud y antes de casarse. Uno de ellos, que es famoso en la zona de Tehuantepec, se trata de Juana Catalina Romero, una tehuana zapoteca que todo el mundo la conoce como Juana Cata, y que era una mujer muy bella y que tuvo una relación con don Porfirio, que lo conoció cuando a don Porfirio lo mandaron allá a hacer una guarnición en Ixtlán, si mal no recuerdo, militar, etcétera, en la época de las luchas. Cuando estuvo con las cuando fuerzas. estaba joven y con las fuerzas liberales, y bueno, ahí la conoció en el Istmo de Tehuantepec. Y desde luego, bueno, ese vínculo se continuó hasta el fin de los días de don Porfirio. Dicen que todavía, bueno, no dicen, existe todavía un chalet de estilo francés que don Porfirio le mandó a construir en Tehuantepec, y desde luego el ferrocarril, que fue un gran promotor de los ferrocarriles, llegó a una estación muy cercana a ese chalet, había una parada desde luego del ferrocarril. O sea que era influyente. Era influyente. Tenía su propia estación en la casa. No, y es muy pintor. Bueno, sin embargo, fíjate que para hablar de Porfirio Díaz, pues es imprescindible hablar de su familia. Desgraciadamente, yo les decía hace ratito de esta hija, la Amada Díaz, que se casó con un señor pues bastante interesante. Por cierto, ella nunca tuvo hijos, Amada, porque este señor, don Ignacio de la Torre y Mier, resulta que no le gustaba usar a las mujeres, más bien le gustaba que lo usaran a él. Achías. Sí, y por cierto dio lugar a una triste historia que conocemos nosotros como la asignación del número 41 a los homosexuales, porque en ese tiempo, en unas calles de Bucareli, la policía sorprendió disfrazados de hombres y mujeres, según dice Gerardo, a 42. Yo recuerdo que eran 40 y el 41 no lo mencionaron porque era precisamente el yerno de don Porfirio. Pero mira, fíjate que vas a ver cómo es la historia a veces, y como dice Pachín, lo que nos cuentan de la historia mexicana no siempre coincide con la realidad, porque resulta que don Nachito de la Torre y Mier tenía un excelente jinete que lo montaba, y a que ni saben quién era este jinete. Era un famoso arrendador y domador de caballos que le gustaba montar tanto a los caballos como a los tipos de dudosos gustos. ¿Y sabes cómo se llamaba el señor Emiliano Zapata. Oye, entonces ya desde ahí la homosexualidad Pues gobierno. para que veas cómo estaba. Yo sabía que era el caballerango de la familia, ¿no? Pero sí, bueno. pero se llamaba Emiliano aparte Zapata. de eso, digo, no Hasta solamente. ahí sabía yo. Bueno, pues resulta que hay noticias de que le gustaba meterle las espuelas fuerte, como un buen caballo brioso, ¿no? En fin. Pues ahí les va un poquito más de la historia que pues mucha gente preferimos decir que no
Sí, está bien. No se sabe, ¿no? Tenemos que ir a un corte comercial porque ya nos toca y ahorita continuamos, don Víctor. Bueno, pues seguimos con la segunda parte y ahondando en lo que dice Gerardo de su segunda esposa, de Carmen Romero Rubio, nacida de las familias con mayor abolengo y alcurnia de la alta sociedad. Pues Díaz era un militar formado en los campos de batalla, tosco en su modo de tratar con la gente y brusco, además con un vocabulario para hacerse valer por encima de los soldados, acostumbrada a escupir y sin mucho respeto por las formas sociales. Sin embargo, su esposa Carmen se dedicó a formarlo dentro de la sociedad. Le enseñó a hablar el inglés y parte del francés, los modales de la alta sociedad, la forma de moverse y expresarse, la forma de comer, yo le comía con los dedos, y el vocabulario adecuado. Al regresar a la presidencia en 1884, ya no era Porfirio, sino Don Porfirio. Esta opinión la expresó el obispo oaxaqueño a un diario de filiación católica. Carmelita Romero Rubio fue el alma de la evolución del general Díaz hacia una existencia refinada y a una política de conciliación que tan buenos resultados dio en la vida nacional esa política de conciliación. Don Gerardo, creo que vamos por otra parte. Bueno, la verdad es que también hay que ver el aspecto militar de don Porfirio, porque creo que fue muy importante y fue lo que realmente le gustaba, ¿no? Y desde luego él no fue militar de carrera, ingresado de ningún colegio militar, sino que empezó a ascender rápidamente en la jerarquía, y eso por su habilidad, por ser un buen estratega, porque tuvo sus primeras batallas contra los federales, haciendo guerra de guerrillas. Es algo que él ideó sin tener la cultura militar. Y desde luego, bueno, en 1855, cuando Santana abandonó México, y el liberal Juan Álvarez llegó a la presidencia de la República, proclamando antes el Plan de Ayutla, y Benito Juárez también estuvo al frente de la gobernatura de Oaxaca. Todo eso se dio en ese año, ¿sí? Porfirio Díaz, que tenía apenas 25 años, fue nombrado jefe político del distrito de Ixtlán. De ahí, en 1856, el gobernador Juárez le otorgó el primer título de rango militar formal, que fue capitán de infantería. Cuando estalló la Guerra de Reforma, Díaz combatió bajo las órdenes de José María Díaz Ordaz e Ignacio Mejía. En 3 años pasó a ser de mayor a coronel y luego a teniente general. O sea, su ascenso fue muy rápido por sus habilidades. Cuando los liberales finalmente ganaron, su primer cargo político fue ser diputado representando a su estado, a Oaxaca, en el Congreso de la Unión. Pero cuando el ejército conservador volvió a atacar, y fue cuando ejecutaron a Melchor Ocampo y a Leandro Valle, pues Porfirio Díaz lo que hizo fue, se alejó de la curul para regresar al campo de batalla ya como general, que eso era lo que le gustaba. Eso era lo que le gustaba, ¿verdad? El 24 de julio del 81, Juárez, siendo presidente ya, y estaba quebrada la hacienda pública, entonces decide suspender pagos al pago de la deuda externa, que eso no es ninguna novedad. Juárez, y Juárez se suspende el pago. Entonces España, Inglaterra y Francia, en una reunión que tuvieron en Londres, si mal no recuerdo, deciden invadir México para hacer valer sus derechos sobre la deuda. A principios de diciembre, las fuerzas francesas, españolas e inglesas llegaron a Veracruz, Córdoba y aquí a Orizaba también, pero gracias a la intervención del famoso ministro de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano que tenía Juárez, que era don Manuel Doblado, Inglaterra y España optaron por retirarse porque así lo establecía el punto número 4 de los famosos Tratados de la Soledad. Francia se negó a abandonar el territorio y en marzo del 62, de 1862,
avanzó hacia el interior con poco más de 5,000 soldados, que eso era lo que tenían los franceses. A finales del mismo año se fortificaron en Las Flores, un pequeño poblado del estado de Veracruz, que yo me imagino que puede ser Fortín. Puede ser Fortín, sí. Benito Juárez ordenó a Ignacio Zaragoza hacer frente a las fuerzas francesas en Puebla, y el 5 de mayo, la famosa batalla que todos sabemos y conocemos, otros militares y Díaz intervinieron en esa batalla, donde lograron derrotar a los franceses y hacerlos retroceder hasta Orizaba, precisamente. El 8 de septiembre, Zaragoza murió en Puebla, se contagió de una enfermedad y se murió por eso, y a principios de 1863, el emperador Napoleón III envió no 5,000, metió 30,000 soldados a la tierra mexicana, y desde luego pues se fueron sobre ellos y pusieron sitio a la ciudad de Puebla en el 3 de abril de 1863. Después de un mes del sitio y después de muchas guerrillas y muchos enfrentamientos entre ambos bandos, pues Puebla cae en manos de los franceses la noche del 17 de mayo. Díaz, junto con todos los demás militares, fue capturado y detenido en el convento de Santa Inés. De los presos fueron llevados a Veracruz, y se pensaba que los iban a desterrar a la Martinica los franceses, pero 2 días antes de ser embarcados, Díaz y Berriozábal se escapan y se van a la Ciudad de México. Desde luego volvió a destacar en las batallas para recuperar Oaxaca, con el ejército de Oriente. Tomó la capital el 27 de diciembre de 1866, y de inmediato Porfirio se erigió en gobernador provisional, destituyó a todas las autoridades francesas y las ejecutó. Hubo por ahí el arzobispo, que en aquella época estaba, lanzó un sermón en contra del gobierno republicano y liberal, y Díaz lo mandó a ahorcar bajo el cargo de rebelión. O sea, no permitió nada. Hijo. Bueno, algo muy, muy definitivo de su manera de actuar, ¿no? Así es. En abril del 67 participa en la toma de Puebla, y es el que la encabeza, y finalmente encabeza también la toma de la Ciudad de México el 15 de junio. Participación que desde luego le fue muy destacada, y una vez más se le reconoció como héroe nacional. Desde entonces, incluso hasta 1910, el 2 de abril, fue día de fiesta nacional. ¿Por qué? Porque se conmemoraba la famosa batalla de la toma de Puebla en 1867. Y desde luego se debió a la brillantísima campaña que hace Porfirio Díaz para liberar Puebla. Y desde luego ese prestigio y esa popularidad que él tenía, pues lo dejó en una situación de que podía optar por la presidencia de la República. Pero desde luego en las elecciones y el Congreso que ratificaba las elecciones en 1867 y 71, pues las perdió, y desde luego el ganador fue Benito Juárez, ¿no? Desde luego él no estuvo de acuerdo, y fue cuando lanza el famoso Plan de la Noria, y en lo cual se pronunciaba, oigan esta parodia, contra el reeleccionismo y el poder personal, y a favor de la Constitución de 1857. Y desde luego la libertad electoral. Yo quiero hacer una nota aquí, porque si se acuerdan, cuando tuvimos un programa de las elecciones, en aquella época nada más podían votar las gentes que tenían propiedades, y tenían que ser varones, las mujeres no votaban. Entonces las votaciones se ganaban, según por ahí vi unos escrutinios, con 4,000, 3,500, 4,500, 5,000 votos. O sea, no era mucho más. Esas eran las elecciones que había. Y el Congreso de la Unión, que en esa época nada más había Cámara de Diputados, no había senadores, ratificaban la elección, como lo sigue haciendo hasta ahora la Cámara de Diputados. ¿Sí? La sublevación, ¿verdad? Sí, y desde luego después de esta sublevación que tuvo contra Benito Juárez, pues lo que pasó es que pues Díaz tuvo que abandonar el país, porque obviamente se rebeló contra Juárez, ¿no? Pero la suerte vino, y fue cuando falleció Juárez en 1872, y entonces, bueno, Lerdo de Tejada sube como presidente provisional,
y le otorga una amnistía a Porfirio Díaz, y eso le permitió regresar a México. Bien, pues yo nada más quisiera hacer alguna mención, aparte de sus logros militares, una mención de Porfirio Díaz como hombre. Él de joven le gustaba mucho, practicaba la acrobacia, o sea, era un tipo bastante fuerte, era un tipo, debiéramos decir, totalmente varonil, y eso se reflejaba en su carácter dominante, con el cual lo que prendía lo tenía que conseguir, de alguna manera. Sí, no, pues como militar, pa' su mecha, mano. Meterse a cada una de las broncas que se metían, bueno, era impresionante que tenía que salir a caballo y con la espada y de inmediato. No, y además incluso, bueno, lo aprendieron otra vez también en Oaxaca, y estuvieron, los franceses estuvieron a punto de ejecutarlo. Hubo una intervención de un personaje de aquella época, no me acuerdo su nombre, y eso lo salvó. Entonces los llevaron preso, creo que a Puebla, y ahí se volvió a escapar. Pero realmente se salvó de milagro, porque estuvo ya en manos de los franceses cuando tomaron por la primera vez Oaxaca, ¿no? Lo quería Diosito. Nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos con ustedes. Bueno, pues regresamos de nuevo con Porfirio Díaz. Vamos a hablar del porfiriato. Yo quiero ponerles 6 puntos fuertes del porfiriato. 1, ayudó al campo y exportaban sus producciones. 2, metió 23,000 kilómetros de vías de ferrocarril que no tenemos ya, pues fueron regaladas por Zedillo, quién sabe qué hizo con ellas, pero ya no son nuestras. 3, hubo prosperidad en el país. Samuel P. Huntington de la Universidad de Harvard dice que en estos unos 20 o 30 años de la producción de minerales se cuadruplicó. Se construyeron veintenas de empresas textiles, se construyeron trapiches que cuadruplicaron la producción del azúcar, se levantó una fábrica de acero que es la primera en Latinoamérica. La producción petrolera fue la más importante fuente de divisas. 4, todo en una economía moderna con bancos, industria pesada, moneda firme, créditos sólidos, tanto internos como externos. Pero también yo quiero acotar algo. Sí, señor. Machín. La verdad es que todo esto se dio, por ejemplo, la principal divisa hasta después del 1910, la principal fuente de ingresos de exportación fueron en mucho tiempo la plata y el cobre. El petróleo tomó su importancia en la segunda década del siglo XX. Pero la verdad es fue lo que pasó. Y la moneda tenía esa solidez porque adoptaron el patrón oro. Sí. Era patrón plata y luego lo pasaron a patrón oro. Y eso también le dio mucha solidez a la moneda. Estaba respaldado totalmente por oro. Por sí sola estaba respaldada. Así es, incluso hay alguna anécdota de que cuando iba rumbo a Veracruz, don Porfirio, ya para exiliarse, pues en el ferrocarril que iba, lo asaltaron por acá cerca, ¿no? Siguen asaltando por ahí mismo. Sí, por donde mismo siguen asaltando, que es lo mismo, ¿no? Nada más ahora en la carretera, y dicen que entre las cosas que encontraron lo repelieron, porque casualmente el que lo escoltaba era Victoriano Huerta. Sí. Sí, entonces Victoriano Huerta repelió a los agresores, los agarraron incluso y todo, pero que dicen que se iba custodiando todo el oro que llevaba el tren. No, que eso es parte de la historia por ahí que se cuenta, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, también hay otra cosa importante. En 34 años de gobierno, don Porfirio pidió prestados 358 millones de pesos, pero hizo obras por 420 millones de pesos. O sea, hizo más de lo que pidió. Metió agua potable en la capital, construyó los puertos de Veracruz, de Tampico, de Manzanillo, Salina Cruz inclusive. Salina Cruz, hizo hospitales, correos, telégrafos, mercados, y luego también obras preciosas que hizo como el Palacio de Bellas Artes,
la columna de la Independencia y muchas obras más en beneficio de sus habitantes, pues además había trabajo en este país. Sí, y mira, realmente cuando el porfiriato, tras la muerte de Juárez, que desde luego, como decíamos, llegó Sebastián Lerdo de Tejada a la presidencia, pues lo que pasó fue que hubo elecciones, ¿no? Y desde luego Lerdo de Tejada se quiso lanzar a reelegirse. Qué curioso, ¿no? Todos en contra de la reelección, pero todos quieren reelegirse. Entonces, y está pasando ahora, ¿no? Y desde luego, bueno, Porfirio Díaz una vez más se revela con el famoso plan de Tuxtepec y esta vez sí consigue expulsar definitivamente a Sebastián Lerdo de Tejada y accedió a la presidencia. Y desde luego, bueno, el porfiriato en México no contaba con fondos ni tenía capacidad crediticia porque no había pagado sus deudas, había suspendido Juárez, ¿no? Entonces realmente la economía de México estaba devastada. Entonces, bueno, y había que atraer de alguna forma el capital extranjero, que es donde era el problema. Y desde luego no iban a invertir en un México si no había estabilidad y paz, lo mismo que nos dicen ahora, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Porfirio Díaz lo que hizo fue meter una política de mano dura. Esa es la realidad. Eliminó la diferencia de opinión, o sea, controló la prensa, ¿sí? Sobre asuntos políticos principalmente, y se dedicó a mejorar el funcionamiento del gobierno. Su lema era poca política y mucha administración. Y yo diría una cosa, si él no tiene esa política, si él no usa esa política de mano dura, no hubiera logrado nada. Así es. Y es algo de lo que precisamente en la actualidad quizás estemos necesitando. A lo mejor, pero bueno, pero lo que necesitamos es que la mano dura la ponga quien tenga la calidad moral para imponerla, ¿no? Así es. Sí, me recuerda lo que decía un amansador de caballos, decía que para el mejor caballo las mejores espuelas, siempre y cuando estuvieran en los mejores talones. Claro, así es, así es. Y bueno, y desde luego, como decía Pachín hace un rato, que pues durante el porfiriato hubo muchos logros en cuanto a que fuimos el primer país productor del mundo en plata, el segundo en cobre, ¿sí? En 1896 tuvimos un superávit realmente en el gobierno de México, que fue por primera vez, ¿sí? Mandó a crear la Universidad Nacional, que ahora es la UNAM, impulsó un modelo educativo basado en el pensar, no en el memorizar, que incluso fue implementado en Jalapa por Enrique Répsame, que realmente es el razonar, y parece que volvimos atrás, se nos olvidó. Condenaron estos nuevos gobiernos revolucionarios, condenaron todos los logros de Porfirio Díaz, y eso es estúpido, ¿no? O sea que pero ya no tenemos esa educación. Así es, pero realmente entonces, vaya, sí hay innovaciones y todo, pero no en general, ¿no? Luego México tuvo un crecimiento económico pues como nunca, ¿no? Pero también como la gente no tenía dinero para invertir, eran muy pocos y solamente se podía conseguir con dinero extranjero y unos cuantos dineros de algunos mexicanos, pues esto lo que creó fue que se empezó a polarizar la riqueza. Y lo mismo que estamos viviendo ahora, la desigualdad, del cual ya tuvimos un programa y hablamos de eso, bueno, pues empezó la desigualdad a marcarse mucho, en lo cual los ricos eran muy pocos y los pobres eran muchísimos. Entonces, bueno, eso abrió la profunda brecha en la sociedad mexicana, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo despojo a la tierra de los campesinos, principalmente indígenas, en favor de los grandes latifundistas y extranjeros, ¿no? Yo difiero un tanto, porque realmente el poseer tierras sin dinero para cultivarlas y nada es lo mismo. Cuando los latifundistas acapararon las tierras, las hicieron producir. Y esto no era privativo de México, esto sucedía en todos los países. En todo el mundo. En Estados Unidos, sobre todo. Sí, claro, pero finalmente yo creo que el problema no es ese. Para mí el problema radica en que también les des oportunidades a la gente, a la que tiene la tierra, al campesino, capacitándolo, ¿sí? Y dándole los medios financieros también para que vayan progresando, sí, a través de varias generaciones. Pero bueno, como hizo don Francisco Franco en España, ¿eh? Así mira, hizo con los campesinos.
Desde luego, pero hay que recordar que las condiciones en que se vivían entonces no son las mismas. Mira, siempre se habló de que Porfirio Díaz, puta, cómo hacía esclavizar a la gente. Pero sucedía en Estados Unidos, sí, en todos lados. Sucedía en Inglaterra con la famosa revolución industrial. La gente trabajaba, la hacían trabajar hasta 16 horas diarias. Terrible. Entonces, cuando queremos juzgar a Porfirio Díaz, debemos de juzgarlo dentro del contexto mundial. Claro. Sí. Pero finalmente luego vino lo que vino, porque precisamente todas estas grandes brechas y grandes diferencias, lo que hizo fue que la gente se empezara a inquietar y empezara a protestar, como también pasó en el resto del mundo. Aquí no fue la excepción, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, el campesino que tenía tierra se volvió peón de las haciendas, ¿no? Pero el problema no era ese, como tú dices, alguien tenía que producir, pero realmente Díaz lo que hizo fue generar una sensación de paz en gran parte del territorio, pero el costo fue muy alto, ¿no? Hubo y reprimió varias rebeliones. Su famosa frase de la rebelión de los lardistas en Veracruz fue: ¿qué hago? Le dijo el general que los sometió: mátalos en caliente. Ese fue su telegrama, ¿no? Sí, pero mira, desgraciadamente, ¿qué sucedió? ¿A poco, dime, la mentada revolución en México, con todo el respeto que le debiéramos de tener, porque nos han inculcado desde pequeños que era lo máximo, al final no fue más que un cambio de poderes? Es otra historia, ¿no? El capital pasó a otras manos y se acabó. Y volvió a la situación igual. Lo estamos viendo ahorita. Viendo ahorita. Y bueno, pero aquí en este caso, bueno, hay que destacar que hubo violencia, como la de los mayas en la guerra de las castas en el sureste, la de los yaquis en el norte de la República, y desde luego también esto lo hizo, el caldo se hizo más feo cada vez. ¿Por qué? Porque al concluir el siglo XIX hubo una recesión económica mundial en la que eso era lo que imperaba. Ahora, desde nuestro punto de vista, pues es totalmente injusta. Y sucedió porque finalmente esas son las alternativas que buscó como gobierno. Finalmente no había otro, eso es lo que había en el mundo, irse por la exportación de productos de campo y por los mineros, etcétera, y por lo del subsuelo. Y desde luego, bueno, hablamos de la cuestión laboral, pues que la huelga de Cananea, que fue en 1906, la huelga de aquí de Río Blanco el 7 de enero de 1907, y desde luego la rebelión también en Acayucan, que hubo en esa zona, en Veracruz, en 1906. Esas fueron las principales huelgas que acaecieron, porque efectivamente estaba una crisis política y económica a nivel mundial. Había un problema, venía un cambio, ¿no? Pero a él le tocó. Y a él le tocó después de cuántos años en el poder, que eso fue lo peor, ¿no? Entonces, obviamente, no falta quien se aproveche de esto, ¿no? Pero de todas maneras, mira, hay que resaltar los logros. Esfuerzos, claro. Sí. Se hicieron grandes esfuerzos por expandir la educación pública. Desde luego tuvo mayor atención en las ciudades que en el campo, lo que permitió también que se educaran más niños, que pudieran tener estudios superiores, y se empezó a formar en el país una nueva clase media que no existía. Recuerda, y profesionales que eran profesionales y empleados públicos, ¿no? Pudiéramos decir que él mismo creó su propio debacle, porque cuando construye la Universidad Nacional, ahí se empezaron a formar los primeros caldos. Nos vamos a un corte comercial, que ya nos pasamos. Ya salieron de cabina a gritar. Vamos a un corte. Pues vamos ya con nuestra cuarta y última parte, don Gerardo. Bueno, yo lo que quiero mencionar es también que el aspecto cultural de la vida en México se dio también en la época de don Porfirio. Se crearon periódicos, revistas, libros escritos y impresos en México, se hicieron los teatros, venían figuras del extranjero al teatro, el cinematógrafo se difundió por todos lados, y desde luego eso dio cabida a que viera gente pensante, gente nueva, ¿no? Y desde luego en 1908 Porfirio Díaz, que ya estaba de cierta edad, definió que
que allá México estaba preparado para tener elecciones libres, que no era algo que hubiéramos tenido antes con él. Y entonces, bueno, Francisco I. Madero, que era uno de los líderes que quería ser hijo de hacendados, gente pudiente, de mucho dinero, pues fundó el partido antireeleccionista, del que se postuló para candidato. Y desde luego, pues don Porfirio ya no le gustó mucho eso, lo mandó detener en Monterrey, lo recluyeron en San Luis Potosí, y ya una vez en la cárcel recibió la noticia de que se había reelegido don Porfirio en esa época, ¿no? Y desde luego Madero en octubre escapó a Estados Unidos, hace el Plan de San Luis, en lo cual se va en contra de la ilegalidad de las elecciones y desconoce a Porfirio como presidente y declara que él mismo se declara presidente provisional. Finalmente viene la lucha contra el ejército de Porfirio y en solo 6 meses las fuerzas maderistas triunfan sobre el viejo dictador, y eso se da cuando toman la ciudad Juárez. En esa misma ciudad, en mayo del 11, se firma la paz entre el gobierno de Díaz y de los maderistas, y entonces Porfirio Díaz renuncia a la presidencia y salió del país rumbo a Francia. Y él, ahí es donde muere en 1915. Don Víctor. Pues mira, yo nada más quisiera decir, desgraciadamente estamos ya para terminar y creo que ustedes tenían bastante material como para no, adelante, Víctor, extendernos otra media hora quizás, ¿no? Sí, y pues desgraciadamente parece que ya el tiempo lo tenemos encima, y solamente aclarar que realmente la idea que se nos inculcó a muchos de nosotros con respecto a Porfirio Díaz estaba equivocada. Sí, la verdad sí. Fue un gran mexicano. Así es. Entonces, acaba de decir Gerardo que pierde la Primera Guerra siendo presidente, renuncia y se va. Aquí es donde yo quería decirles, aquí están de nuevo los gringos, claro, entrando a este país a ver qué se roban. Como Porfirio ya no convino a sus intereses, el que México siguiera creciendo, se inventan una revolución y se la inventan allá, no nos la metemos nosotros, y agarran a Madero como masón que era para que hiciera la chamba en contra de México. A pesar de la renuncia de Porfirio, la lucha por el poder le da 10 años de guerra entre villistas, sí, maderistas y carrancistas y zapatistas y otras más. Entonces, ¿qué hicieron los gringos? Los masones destruyeron la producción agrícola naciente, destruyeron las industrias, así como las inversiones y el crédito, y murieron más de 1 millón de mexicanos. Todo por no convenir a los Estados Unidos, armaron esta revolución. Fíjate que yo quisiera recordar nada más una expresión que al final de todo fue profética, la expresión de Porfirio Díaz cuando dijo: pobrecito Maderito, cree que un país se gobierna solo con buenas intenciones. ¿No alcanzó 11 meses a gobernar? No alcanzó. Sí, y en España era muy inocente. En España fue también donde Porfirio dijo México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Sí. O sea, sabía perfectamente a qué se refería. Pues 13 años después los gringos vuelven a las andadas y en 1924 meten de presidente a Plutarco Elías Calles. Ese sí ya puedo decir que era priista, masón, anticatólico, y mete una reforma en contra de las leyes del 98% de los mexicanos católicos. Eso se lo ordenaron los gringos. Los mexicas protestan y Plutarco no escucha y asesina a más de 600,000 católicos, que la historia marca como la rebelión cristera, saqueando templos, escuelas y sanatorios, que donde hoy está la Torre Latinoamericana, ahí había una escuela y sanatorio y trabajos que se hacían del campo pertenecientes a la Iglesia Católica. Esta guerra duró 3 años y aunque la Iglesia Católica la prohibió, no quería muertos ni mártires, pero la gente salió en defensa de sus creencias y fueron masacrados. Es crimen de lesa humanidad y nunca fue juzgado. La masonería estaba metida en todo el gobierno. Yo nada más quisiera decirles ya para terminar que compren el libro de Dante Octavio, que es un historiador de aquí de Orizaba, para que vean la gente valiente que tuvo Orizaba en esas fechas. Y sus nietos y bisnietos aún viven aquí en Orizaba. Y no hay que olvidar esa gente de valores que arriesgaba la vida. Esa es la gente católica valiente.
¿Quién declara la intromisión de la masonería en el gobierno? Pues Emilio Portes Gil, él fue el que dijo, la masonería y el PRI son lo mismo. Y la masonería está infiltrada en todos los niveles de gobierno, pero es la masonería la que crea el PRI, el mismo PRI que hoy sigue asesinando mexicanos en Ayotzinapa y Tlatlaya y todos los que ha habido. Sigan creyendo en Peña Nieto y van a ver muchos más asesinatos de la Policía Federal y del Ejército, porque ya el Ejército tiene orden de seguir asesinando mexicanos. Don Víctor. ¿Tienes algo que agregar, Gerardo? No, yo ya sobre el tema yo no quisiera agregar mucho, yo quisiera cambiar un poco la jugada, porque no nos falta comentar, y es oportuno comentar algo sobre la cuestión política, lo que está sucediendo en Veracruz. Como todos saben, el próximo año tenemos elecciones para un periodo de una mini gobernatura de dos años. ¿Pero qué creen? Ya se inauguró el ratódromo, o el corruptódromo, o el cochupodródromo electoral en Veracruz, porque como ya vienen las elecciones, ya todo mundo se lanzó. ¿Y quién se lanzó? Pues Yunes Landa, Gerardo Buganza, Juan Bueno, Miguel Ángel Yunes, Dante Delgado, puro personaje. ¿Y qué pasa? Bueno, pues simple y sencillamente que, señores, los tiempos de campaña todavía no empiezan legalmente, sin embargo, ellos ya los desataron. Ya desde ahí empiezan con el cochupo, a empezar a adelantarse, a hacer como que no y a hacer como que sí. Vean la publicidad de espectaculares, en los camiones, etcétera, a nivel estatal. ¿Y quién contabiliza eso? ¿Y dónde está el Instituto Veracruzano Electoral? ¿Y dónde está el Instituto Electoral a nivel federal? En ningún lado. Todos esos que nombraste, Yunes, Gerardo, Bueno, todos son masones. Pues yo no lo sé, pero sí, finalmente provienen del mismo PRI. Pero finalmente ellos, no son, por eso les llamo el corruptódromo, es la carrera electoral para la gobernatura. Y desde luego quiero hablar también de la ciudad donde vivo, donde Fortín se acaba de desayunar la noticia hace algunos días de que tomaron preso en Estados Unidos al exalcalde Torrecillas. Y bueno, yo quiero decirles mi opinión. Qué bueno que lo tomaron preso, pero lo que va a suceder, y casi seguro, y no quiero parecer profeta, es que no le va a pasar nada. Que no le va a pasar nada, porque le van a hacer lo mismo que al regidor de la misma administración que está acusado de lo mismo, que lo agarraron, tomaron preso, y ¿qué hicieron? Pues le mandaron unos abogados amigos de un personaje como Paco Portilla, de Jalapa, al reclusorio para que el señor viera cómo le tipificaban diferente el delito. Y se lo tipificaron y resulta que alcanzó fianza y salió. Eso va a suceder con Tarrosa. Pues quiero decirte, mi querido Gerardo, que el tiempo se acabó. Ha sido un placer haber estado con usted. Don Víctor. Es un placer como siempre. Y estamos pendientes para... Vamos a ver la próxima semana. Sí, la próxima semana. Ya no decimos de qué va a ser, ¿verdad? Pues ya no, ¿para qué ¿verdad? lo vamos a ver? Vamos a ver qué tema inventamos. Bueno, pues amigos, muchas gracias. Gracias por escucharnos y nos vemos la semana que entra, si Dios quiere. Se fue.